Parchando en el Café. Muy buenas tardes para todos. Desde el Comité de Desarrollo Académico de la Escuela de Psicología y el Estudio de Medios UPTC, les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Parchando en el Café. Mi nombre es Gerson Hurtado y el día de hoy les acompañaré con un delicioso café junto a mi compañero Brian Gallego, psicólogos en formación de la Escuela de Psicología de la UPTC. Gracias Gerson por la invitación y un saludo a nuestra audiencia que nos acompaña conectados desde sus hogares. Es un placer estar con ustedes y esperemos que desde sus hogares estén disfrutando de la bebida que sea de su agrado y que compartan con nosotros. Así es. El tema del día de hoy es sobre primeros auxilios psicológicos. Por eso nuestro programa se titula Ayudando en momentos de crisis. Vamos a hablar de qué podemos hacer desde la cotidianidad para ayudar a las personas que están atravesando por situaciones como, por ejemplo, accidentes, ataques de ansiedad, peleas, discusiones y demás situaciones que puedan generar una desestabilización personal. Claro, Gerson, podemos ser testigos de estas catástrofes, estos accidentes, y un ejemplo claro fue lo que vimos hace unos días, ¿no? Con los temblores que estuvieron pasando en nuestro país. Y la mayoría podemos o logramos sentir esa angustia y ese pánico durante esos momentos, y lamentablemente una persona en Bogotá, por todo esto que estaba sucediendo, tomó la decisión de saltar por su ventana por la angustia y el pánico que estaba experimentando. Así es, ese es un muy buen ejemplo, porque estas situaciones pueden generar este desequilibrio emocional interno que pues puede derivar en ataques de pánico en algunas ocasiones. Estos ataques de pánico tienen unas características como por ejemplo la sensación de que hay un peligro inminente cerca, o la sensación de que está la muerte cercana o se va a fallecer en un momento cercano. También hay síntomas físicos que se presentan como taquicardia, mareos, náuseas, cansancio, dolor de pecho, entre otras. Además de esto, cuando la situación va escalando y pues equilibrio en la persona en ese momento, puede derivar en sensación de desmayo o de desconexión con la realidad. Sí, Gerson, y queremos que ustedes también hagan parte de este diálogo. Recuerden que no somos solo nosotros dos hablando, sino que ustedes también son parte de esta conversación. Así que queremos que en los comentarios puedan poner qué situaciones de crisis han experimentado durante su vida y cómo han llegado a responder ante ellas. Así es, estamos abiertos a sus comentarios y preguntas durante toda la emisión. Queremos que se hagan parte de esta conversación. Claro, y para esto hay que distinguir que hay dos tipos de crisis. La primera es la crisis circunstancial. Esto hace alusión a aquellos sucesos que se relacionan con algún factor ambiental, como pueden ser la muerte de un familiar, las inundaciones, una catástrofe o un accidente, etc. Y las otras son las crisis de desarrollo que cada uno de nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida y que hacen alusión a la transición de etapas en la vida. Ejemplo, de un niño a ser joven, un niño que se encuentra en el colegio y pasa a la universidad, un joven a ser adulto y un adulto a la vejez. Así es, y así también como hay diferentes tipos de crisis, hay diferentes maneras de reaccionar o responder ante estas crisis. Por ejemplo, hay personas que pueden estar afrontando una situación difícil, pero se sienten con los recursos suficientes para salir de ello de forma positiva. También puede haber una conceptualización de lo sucedido de forma negativa, es decir, la persona siente que no puede o no tiene los recursos para afrontar o salir de esa situación. Claro, Gerson, y hay que aclarar que, como mencionábamos anteriormente en el ejemplo de los temblores, hubieron personas que no experimentaron estos temblores ni sintieron este pánico. Una de esas personas pues fui yo, y entonces podemos darnos cuenta que la manera en que reaccionamos ante estas crisis es diferente en cada uno de nosotros. Por ende, es bueno saber cómo podemos ayudar a otras personas o podemos ayudarnos a nosotros mismos. Así es, y para ir profundizando ya en este tema, quisiera preguntarte, Brian, ¿tú qué crees que son los primeros auxilios psicológicos? Para mí, los primeros auxilios psicológicos son estrategias que podemos llegar a utilizar en momentos de crisis, cuando nos sintamos mal o un poco inestables psicológicamente, como los ejemplos que mencionamos anteriormente. Así es, esta es como una ayuda psicológica que ocurre en los primeros momentos de la crisis y que se puede entender como una ayuda breve
para estabilizar a la persona en los niveles emocional, físico, cognitivo y conductual social. Exacto, y saber esto nos servirá y nos permitirá ser de apoyo para las personas que nos rodean, nuestros compañeros o nuestro círculo en momentos de crisis. Por ejemplo, cuando alguien presenta un ataque de pánico, la pérdida de un ser querido o esté involucrado en un accidente de tránsito, cualquier tipo de accidente, una pelea o un conflicto o demás situaciones que puedan llegar a generar una crisis, esto nos puede servir para ayudar a que las personas salgan de ellas. Claro, y en ese caso los primeros auxilios psicológicos permitirían que la persona recupere su nivel de funcionamiento, recupere su equilibrio emocional y mejore su conceptualización, es decir, su manera de entender la situación por la que está pasando, para que pueda activar los recursos necesarios que permitan afrontar dicha situación. ¿Sabes, Gerson? Y a veces parece una tarea complicada porque muchas veces son situaciones que ninguno de nosotros espera, ¿no? Y como lo dije, son inesperadas y no sabemos cómo responder o qué hacer. Además, una pregunta que se me viene a la mente es cómo podríamos reconocer que estamos pasando por una etapa de crisis y que podemos necesitar ayuda en algún momento específico de nuestras vidas. Es una muy buena pregunta, Brian. En ese caso, además de identificar qué tipo de crisis estamos atravesando, teniendo en cuenta pues, los tipos que ya mencionamos, también hay una serie de elementos que se presentan allí. Por ejemplo, cambios en los patrones de sueño o alimentación. Puede ser que la persona esté presentando insomnio, pérdida del apetito o pérdida de peso. También hay reacciones emocionales como tristeza, ira, frustración, preocupación. Además de esto, se pueden mencionar síntomas físicos como los que ya vimos, algunos de los que ya vimos, dolores de cabeza, dolor en el pecho, taquicardia. Además de eso también hay un componente cognitivo, es decir, de pensamientos. Puede que vengan pensamientos de muerte o de ideas de muerte que pueden repercutir en la conducta de la persona que está atravesando la situación. Identificar estos elementos nos permite saber cuándo es hora de buscar ayuda o de acudir a un profesional. Exacto, son muchas las reacciones que pueden llegar a generar una crisis en nosotros o que pueden generar una crisis en los demás. Y debemos saber y tener en cuenta que aunque por más fuertes que nos creamos, a veces necesitamos de ayuda de personas que sepan cómo tratar estas circunstancias, ¿no? Y específicamente a veces necesitamos ayuda de un profesional, ¿no? Un psicólogo que nos pueda brindar como una guía o unas pautas para poder salir de estas crisis. Por ejemplo, si vemos que por más que pongamos de nuestra parte afrontando estas situaciones y que estas reacciones cada vez son menos controladas, o sea, se vuelven incontrolables y este malestar son prolongados, debemos buscar a un profesional. No está bien tener taticardia, tener náuseas, vómito, mareos, dolor de cabeza tan frecuentes y tan seguidos. Ahí es cuando debemos actuar. Así es, y también hay que tener en cuenta cuando la situación o las reacciones que nos genera la situación están afectando nuestro nivel de funcionamiento en áreas como el trabajo, los estudios, con la familia o con los amigos. Por ejemplo, estoy afrontando la crisis y ahora me siento sin ganas de continuar con mi trabajo, de continuar con mis estudios, o las reacciones que me está generando esta crisis está afectando mi relación con mis familiares o con mis amigos. Tener en cuenta esto también es importante para buscar la ayuda profesional necesaria, por ejemplo, ayuda de un psicólogo. Claro, y como hemos visto, Gerson, hay situaciones en las que ya necesitamos ayuda de un profesional, pero hay situaciones que pasan en el momento y que es importante poner en práctica los primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, cuando un amigo, un familiar, un conocido nos cuenta una situación difícil que está atravesando y empieza a experimentar momentos de crisis que nosotros vemos que ya no está logrando controlar, ahí es cuando podemos empezar a actuar, ¿no? Un ejemplo es cuando un niño está llorando porque perdió un examen y se desborda emocionalmente con nosotros y no hay un profesional inmediato que pueda atenderlo en ese momento. Ahí es cuando nosotros debemos actuar. Así es, y en este caso pues vamos a desglosar estos conceptos para brindar estrategias que nos permitan ayudar desde la cotidianidad a esas personas en nuestro círculo cercano cuando están atravesando por estos momentos.
Claro, y sin más rodeos les vamos a presentar la estrategia SER, con la cual podremos aplicar los primeros auxilios psicológicos a las personas, a nuestro círculo, y que podamos ayudarlos para que puedan atravesar estos momentos de crisis. Así es, y el primer componente de esa estrategia sería la letra S, que significa seguridad y conexión empática. En este componente vamos a asegurar un ambiente de calma y seguridad para que la persona que esté atravesando la crisis pues no, no se desborde emocionalmente y podamos ser como ese apoyo. Por ejemplo, el caso de una persona que acaba de escuchar la noticia de que falleció un familiar, por ejemplo el papá. Hay que tener en cuenta que en este tipo de sucesos, por ejemplo esto sería duelo, las primeras reacciones pueden ser de negación, de ira, de tristeza o de frustración con llanto. Exacto, y además debemos saber que no debemos juzgar a estas personas por lo que están experimentando en ese momento y que ellos pueden expresar sus emociones con nosotros. La idea es crear una conexión emocional con la persona, que ella se sienta en confianza y se pueda desahogar. Podemos hacer un contacto psicológico con palabras como siento mucho lo que está pasando, estoy aquí para lo que necesites, y de esta forma validamos las emociones que las personas están experimentando. Así es. También se debe tener en cuenta el lenguaje no verbal, es decir, cuáles son esas expresiones no verbales que están demostrando la emoción en la persona. También, pues aquí un consejo es ubicarse al mismo nivel de la persona para que sienta que hay un mejor contacto psicológico en este caso. Ahora vamos a escuchar una situación de crisis que le ocurrió a una persona para analizar cómo podríamos actuar en esta situación teniendo en cuenta este primer componente de seguridad y conexión empática. Estaba haciendo un corte de cabello. En el momento que lo estaba haciendo, empecé a pensar que no lo estaba haciendo bien y que no sabía lo que estaba haciendo. Así que me paralicé y empecé a llorar. De pronto vino una persona externa a mí y pues me sacó del salón, me sentó y me dijo que me tranquilizara, que respirara, y pues me tranquilicé. Como escuchamos ahorita en el ejemplo, en este caso de crisis, podría ser desarrollo porque implica que la persona que está viviendo esta transición hacia su aprendizaje, podemos ver que durante este proceso experimentó mucha ansiedad y estuvo en una situación en la que pudo generar un bloqueo emocional, ¿no? Allí también podemos brindar la seguridad y una conexión empática que nos permita generar esta estrategia y conexión hacia la persona, para que esta persona pueda lograr calmarse y con respiraciones lentas y profundas lograremos que se vaya tranquilizando poco a poco. Luego alentamos a la persona a que pueda expresarse de la manera en que está sintiendo las emociones y los sentimientos que tenga durante esta circunstancia. Así es, porque la idea es brindar un ambiente de seguridad, haciéndole sentir a la persona pues que lo que está experimentando en ese momento no es una bobada, o no juzgar esa reacción que está teniendo, porque es una reacción que es natural a la situación que está ocurriendo, ¿sí? Podemos brindar esta seguridad y conexión empática también con frases como no estás sola, cuentas con mi apoyo, porque la idea es que mostremos un interés sincero en lo que está sintiendo la otra persona y podamos validar los sentimientos que está experimentando. Muy bien, después de esto es importante continuar con el siguiente paso, que vendría siendo y para eso queremos que desde sus casas puedan tomarse un sorbo de lo que estén disfrutando de la bebida caliente que tengan a su alrededor y puedan seguir prestándonos atención. ¿Listo? Y el siguiente paso es escucha activa. La escucha activa es escuchar atentamente sin interrupciones y usar preguntas abiertas para alentar a la persona a expresarse plenamente. Por ejemplo, en el caso que mencionamos del duelo por la pérdida de un familiar o un ser querido, luego de realizar
el paso anterior, seguridad y conexión empática, podemos indicarle a esta persona que vamos a estar acompañándoles durante un tiempo, si así lo prefiere, y que puede desahogarse manifestándose cómo se siente. Podemos dejar nuestro número de teléfono, podemos estar con ella cierto tiempo, y que esa persona sienta que estamos ahí para escucharla. Así es, también podemos decir frases empáticas como no puedo imaginar lo que estás sintiendo, pero estoy aquí si necesitas ayuda o apoyo en algo. O no está mal que te estés sintiendo triste o enojada por la situación, mucho más si tenías pues esa relación de cariño con esa persona. Estas frases pues permitirán que la otra persona se sienta comprendida de la situación que está pasando. Claro, Gerson, y sabes, a veces, muchas veces, nosotros lo que buscamos es el chisme, y durante este paso nosotros no podemos permitir eso. Nuestra intención no es saber qué fue lo que pasó, cómo sucedió, o por qué está pasando por estos momentos de crisis, sino que debemos hacer un ejercicio de escucha activa para poder ofrecer un apoyo práctico. Mientras que la persona nos expresa cómo se siente, prestamos atención para saber cuáles son sus necesidades y cuáles podemos suplir en el momento. De igual forma, un ejemplo es si la persona nos expresa que se siente muy triste y sola, podemos brindar apoyo emocional. A veces las personas nos pueden decir que tal vez tienen sed o que están experimentando resequedad en su boca, y podemos brindarles un poco de agua, ¿no? Así es, también debemos preguntar si podemos ayudar en algo específico o brindar opciones como buscar ayuda profesional. Por ejemplo, si notamos que una persona está teniendo pensamientos o ideación suicida, con una red de apoyo agotada o una dificultad para continuar con su vida, deberíamos recomendar en ese caso la búsqueda de apoyo profesional. Claro, por ejemplo, si viéramos a una persona que nos está diciendo que se quiere matar o que no tiene deseos de vivir más, ¿cómo actuarías tú, Gerson? Y también queremos hacerle la pregunta a ustedes desde sus hogares: ¿cómo actuarían ustedes frente a esta circunstancia, a esta crisis que esta persona está experimentando? Escríbanos en los comentarios. Coméntenos allí cómo actuarían ustedes en esta situación. Es una muy buena pregunta porque en este caso lo esencial es no dejar sola a la persona y buscar la manera de contactar con los servicios de urgencias. Por ejemplo, está la línea 106, que es de atención en salud mental, o podríamos llamar a la policía, pues también teniendo en cuenta que esto es un riesgo alto porque la persona ya nos está manifestando que tiene la intención de acabar con su vida. Entonces la idea es no dejarla sola en esta circunstancia. Claro que sí, Gerson, y es importante tener en cuenta que aquí es donde tenemos que poner en práctica la escucha activa, y podemos darnos cuenta de esto y no pasarlo por alto. Muchas veces le preguntamos a las personas cómo se están sintiendo, qué está pasando, y simplemente escuchamos por el momento, pero después dejamos la situación y nos alejamos de ellas. Además, podemos hacer un mejor contacto con la persona y la situación que se encuentran atravesando. No hay nada mejor que tener a alguien con quien desahogarse de ese dolor que estamos sintiendo, y poder tener esa paz, esa tranquilidad de que esa persona nos está entendiendo durante ese momento. Así es, Brian, y llegados a este punto, el tercer paso, la letra R de la estrategia, sería resiliencia para el autocuidado. En este caso, lo que nosotros buscamos es que la persona que está enfrentando la crisis pueda reconocer cuáles son esos recursos con los que cuenta para lograr salir de esa situación. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo del duelo por la pérdida de un familiar, podemos ver cuáles son las redes de apoyo que tiene la persona, si cuenta con redes de apoyo familiar que puedan estar allí, o también ayudarle a identificar que no está sola en esta situación, que nosotros estamos allí para brindar también el apoyo y para poder estabilizar a la persona y luego así conectar con los servicios profesionales si es el caso o si requiere el caso este paso. Claro que sí, Gerson, y ahí es donde podemos identificar que hay recursos personales que podemos utilizar, como la capacidad de resiliencia y el afrontamiento que tiene cada persona frente a estas situaciones de crisis. Podemos ver cuáles son sus expectativas que tienen a largo plazo, a futuro, y cómo se visualiza después de atravesar la crisis. Es importante recordarles eso. Así es, también se recomienda acompañar a la persona en diferentes actividades que permitan como recobrar esa funcionalidad. Por ejemplo, planificar tareas y actividades en compañía de alguien, como por ejemplo salir a tomar un café para expresar cómo está la situación, cómo se está sintiendo en el momento,
promover también el funcionamiento independiente, porque está muy bien que queramos ayudar en el momento de la crisis, pero no podemos estar todo el tiempo ahí con la persona, pues esto puede ser negativo para ella porque puede generar una dependencia allí. Dejarle siempre acompañado es recomendable cuando vemos que es un nivel de riesgo alto, ¿no? Cuando vemos que la persona de verdad requiere esta compañía en este momento y que no podemos dejarle sola. Claro, y en el caso que escuchamos anteriormente en el audio, si utilizamos la estrategia SER, podemos ayudarle a la persona a que identifique qué recursos tiene ella para afrontar esa situación y cómo puede salir ella de esa crisis. De igual manera, después de ello podemos explicarle a la persona que durante ese proceso estuvo experimentando pánico, ansiedad y que puede contar con el apoyo tanto de nosotros como de familiares, amigos o un profesional de la salud mental para que no vuelva a suceder de la misma forma la manera en que ella afronta esta crisis. Así es, también podemos brindar la información de los servicios profesionales que nosotros conozcamos, por ejemplo, el número de un psicólogo, el número de alguien que conozcamos que tenga la experiencia para atender el caso, para que, digamos, no solamente dejemos a la persona allí con la situación que está pasando, sino que enlacemos con los canales debidos en cada proceso. Además, hay que resaltar que buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de valentía que permite reconocer la situación por la que estoy pasando y las reacciones que me está generando. Finalmente, es importante recordar que debemos realizar un seguimiento y un apoyo continuo. Las cosas no quedan ahí, la persona no va a estar en crisis solo en ese momento, de forma que nosotros podamos mantener un contacto para asegurarnos de que la persona va a estar bien, que está progresando y ofrecer apoyo adicional si es necesario. Muy bien, esta fue la estrategia SER. Esperamos que allá desde sus casas, desde la cotidianidad, puedan aplicar estos pasos para ofrecer ese apoyo en momentos o situaciones difíciles que las personas requieran esto. Gracias por ver nuestro programa del día de hoy. Y gracias a todas las personas que dejaron sus comentarios. Los invitamos a suscribirse en el canal de Edumedios UPTC aquí en YouTube y seguimos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales como @CAUPTC. Gracias por compartir con nosotros. Que estén bien. Parchando en el café.